ya desde hace unos meses. Este es el tercer conversatorio que realizamos en el marco de un ciclo. Todos los que estamos aquí, o los que formamos parte de este equipo, formamos parte del equipo del CID, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible. Este centro, que forma parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, nace en el año 2012 y desde entonces viene trabajando en diferentes temáticas relacionadas a la innovación y el desarrollo sostenible. Y el ciclo que estamos realizando este año se llama Desde el diálogo de saberes al laboratorio a cielo abierto. Es un ciclo de charlas y conversatorios que tiene como objetivo realizar aportes desde nuestro centro para la gestión ambiental del desarrollo local. Y bueno, y en esta oportunidad, con este tercer encuentro con un investigador del CID, que se llama, en nuestra charla de esta ocasión, que se llama Paisaje Cooperativo, y bueno, y hay muchas personas también que ya han participado de las charlas anteriores, de las que están acá, a las cuales les agradecemos por seguir, por estar acá en esta pequeña comunidad que vemos que se viene formando ya desde hace varias charlas. Para aquellas que es la primera vez que viene, les contamos que este ciclo se conforma de 7 conversatorios que van a seguir siendo uno por mes, también, que se van a realizar durante este año, y que también tiene como objetivo compartir herramientas que se han desarrollado en investigaciones que se llevaron a cabo durante estos años, herramientas para la gestión ambiental desde la perspectiva transdisciplinar. Somos profesionales de diferentes disciplinas que participamos tratando de encontrar una perspectiva común en lo que es la gestión del desarrollo local y la gestión ambiental del desarrollo local. Y cada uno de estos encuentros es producto de investigaciones que pusieron en foco en el desarrollo de los territorios en particular, y eso también es lo que tiene de interesante. Tienen todos un enfoque hacia territorios, digamos, de los que cada uno forma parte, cada uno de los investigadores que ha desarrollado. Tiene el eje común, todas estas ser posible, que tiene que ser productivo, que tiene que ser cooperativo y, como decimos siempre, ambientalmente sustentable. Los resultados de las investigaciones que venimos presentando se realizaron, como decíamos, en el marco del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible. Y este centro, durante el desarrollo de estos años, ha tenido el honor de contar con diferentes investigadores de diferentes disciplinas que han transitado y que han realizado grandes aportes, y como es el caso de Leandro, que hoy nos acompaña. Leandro, que hoy está acá con nosotros, es arquitecto, es magíster en desarrollo sostenible, y bueno, y actualmente trabaja en desarrollo de proyectos de arquitectura de manera integral y comunicación visual. También ha sido consultor a nivel nacional del Ministerio, como también a nivel del Consejo Federal de Inversiones en proyectos de ordenamiento y desarrollo territorial, y en el último tiempo también ha sido director de la Fundación de la Agrícola Regional, y hoy, bueno, se sigue desempeñando de forma particular como consultor y arquitecto en temas de desarrollo y ordenamiento territorial. Así que, bueno, es un gusto, Leandro, tenerte con nosotros. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todo el grupo del CID, que bueno, nos conocemos hace bastante y hace un montón que no nos veíamos. Bueno, bienvenidas a todos. Bueno, voy a empezar la presentación. ¿Sí? Antes de que arranques, Lea, por las dudas les avisamos a todos los que están participando que les vamos a pedir primero que dejen los micrófonos en silencio, así podemos escuchar toda la presentación, y al final tenemos pensado
pensado dejar un espacio para lo que es el intercambio, para hacerle consultas a Lea, comentario, todo lo que quieran. Y avisarles que estamos grabando este encuentro para poder compartirlo en los canales de YouTube que tenemos en el centro, así si en algún momento quieren volver a revisarlo o compartirlo, pueden hacerlo en otra instancia. Así que queríamos avisarles ese tema también. Así que ahora sí, Lea, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahí ya ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. ¿La pantalla? Genial. Bueno, el trabajo que les voy a presentar se enmarca dentro de una tesis que realicé, de una maestría que se daba en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, una maestría en Desarrollo Sustentable, que estaba enmarcada dentro de la Universidad de Lanús, y el FLACAM, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, es la entidad que auspiciaba esta maestría, digamos, y bueno, la desarrollé, arranqué en 2013 y la terminé, di la defensa de la tesis en 2020, así que pasaron muchas cosas entre medio. Hubo varios cambios y ajustes que se fueron dando, hubo momentos en que la abandoné a la carrera, después la retomé, cambio de rumbo, bueno, varias cosas, pero bueno, finalmente logré darle un cierre, un ciclo, un cierre por ahí sería la palabra, para llegar a esto, digamos, y tener un relato sobre el paisaje, que es lo que me interesaba desarrollar, digamos. Así que bueno, la presentación se llama Región del Paraná, Paisaje Protegido, Paisaje Cooperativo. El director fue de la tesis Enrique Miura. Así que bueno, ya arrancamos. Esta maestría se caracteriza por tener una visión bastante holística y sistémica y muy ambiental. Entonces, bueno, se arrancaba desde un paradigma de la sustentabilidad que bueno, incluso hoy está muy vapuleado la palabra, lo que implica lo sustentable. Pero bueno, a mí me quedó mucho esa cuestión de que siempre estamos como pensando en esta cuestión de qué es lo que nos depara el futuro, porque vemos que hay procesos que se están dando que rompen esta idea de lo sustentable, y porque aparte el paradigma del progreso está muy en crisis, entonces no tenemos un nuevo paradigma que nos acobije, y aparece esta cuestión de la incertidumbre. Y bueno, Catástrofe o Nueva Sociedad era el título que le habían puesto de la Fundación Bariloche a un estudio en el que planteaban estos tres escenarios a futuro. El primer escenario era que la tecnología había desarrollado formas para que toda la humanidad logre un equilibrio, y bueno, podíamos vivir más o menos todos en el planeta de una manera, era como una proyección, ¿no? Como un planeta ayudado por la tecnología, y bueno, se producían cambios sociales que tendían hasta esta sustentabilidad, ¿no? El segundo escenario, que parece que estamos yendo, es que los territorios están cada vez más divididos, y hay territorios ricos y territorios pobres, donde los territorios ricos tienen tecnología y los territorios pobres no, y bueno, y esto eventualmente con el tiempo se producen tantas diferencias que terminan en una catástrofe, digamos. Así que ese escenario no es muy alentador el que estamos yendo. Y el tercer escenario es el menos alentador, que es que en todo el mundo se produce una catástrofe y no hay una perspectiva de que suceda nada que tenga que ver con la sustentabilidad. Así que bueno, vamos a ir por la esperanza, por los desafíos, por lo que podemos pensar hoy, no irnos tan lejos, porque el presente es lo que nos importa, y es la única forma que podemos actuar. Entonces vamos a ir por esto de la esperanza y de los desafíos, y de ver cómo podría ser esa nueva sociedad en este paradigma de la sustentabilidad. Entonces, para arrancar, había cierto marco teórico y conceptual y metodológico también, que tiene que ver no solamente con lo que se habla en FLACAM en relación a conceptos de ambiente, de sistemas, sino también, bueno, de escalas territoriales, el concepto de paisaje, que es un concepto bastante interesante para diferenciarlo de otras formas de entender los territorios, porque es el concepto que abarca la noción de tiempo. El paisaje abarca esta cuestión de lo dinámico, de la mezcla tiempo-espacio. También es complejo porque está sujeto a las miradas de un montón de actores que hacen lecturas sobre ese paisaje, y también es sensible a alteraciones, obviamente, porque tiene esta dinámica de
dinámico, entonces no es estático, digamos. También, bueno, incorporar esta cuestión de huellas o marcas que hay en el paisaje, tratar de detectarlas, de las unidades del paisaje que serían como zonas que poseen características similares y que, bueno, uno identifica en ciertos sectores que hay una unidad de paisaje determinada que tiene una interfaz, un borde con otra unidad de paisaje diferente, entonces en esa interfaz o borde se pueden producir cambios positivos o negativos. Es bueno que en esas unidades de paisaje hay ciertos patrones, ¿no? Ciertos comportamientos o formas que tienden a la repetición, digamos, entonces por eso se identifica una unidad diferente de otra, ¿no? Bueno, todos estos conceptos, aparte con los métodos perceptivos holísticos, así es el nombre que le dan en FLACAM a ciertos métodos de percepción de la realidad que tienen que ver con algo más sensible. Bueno, todo esto formó parte del marco conceptual y metodológico para arrancar. Entonces, bueno, una de las cosas que primero me empezó a suceder respecto a cómo abordar el paisaje es esto de la escala, ¿no? La escala no solamente espacial, sino también de tiempo. Bueno, acá fácilmente unos mapas de cómo en las distintas escalas se puede llegar a ver distintas cosas, nos vamos acercando a distintos territorios, en este caso era para un trabajo cerca de Cerrito, entonces desde una escala donde se ve el urbano y la trama urbana se ven ciertas cosas que no se ven en una escala más provincial, entonces así detecté distintas escalas, las escalas de las cuencas, la escala de la región del Paraná, la escala de Argentina, Entre Ríos, bueno, distintas escalas espaciales, pero también algunas escalas temporales, por eso está como dividida estos paisajes que van a estar divididos como en ciertas escalas temporales, que ya las vamos a ver, que son unas escalas que las planteo yo en base a las lecturas sobre el paisaje, y bueno, justamente también van a ver una diferenciación de ciertos paisajes, el paisaje natural, el rural, el urbano y el periurbano. Así que bueno, en base a todas estas formas de organizar estas lecturas, vamos a arrancar con la primera, que es el paisaje natural. El paisaje natural que, bueno, en este caso toma una escala temporal que abarca, bueno, 1200 a.C., como el menos infinito, digamos, es de cuando empieza la historia. El paisaje natural es el que domina, digamos, nuestro paisaje, teniendo en cuenta estas escalas, ¿no? La escala de la Cuenca del Plata, de la cual formamos parte, particularmente la provincia de Entre Ríos, dentro de esa gran Cuenca del Plata que es una de las más importantes del mundo y que hace mucho, incluso nuestro nombre, Entre Ríos, estamos rodeados de ríos, entonces tiene mucha incidencia esta cuestión de la escala y del paisaje natural en nuestra provincia. Y bueno, en esto de la escala temporal lo dividí en dos tiempos, digamos. El tiempo que le llamo de lo nativo, que tiene que ver con esto del menos infinito hasta el 1527, que es cuando llega el hombre blanco, llega el europeo conquistador a Entre Ríos. Y después la escala colonial, que va desde ese momento en que llega el conquistador hasta 1861, que es el año en que se produce la batalla de Pavón y el fin de la Confederación Argentina. Después voy a ahondar un poco más en por qué estas diferenciaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener en cuenta esta cuestión del paisaje natural, que es el paisaje original y primigenio, ¿no? Bueno, empiezan a ver algunas imágenes. Este es el yaguareté que está la escultura del yaguareté que está en el Parque Urquiza. En Entre Ríos era el territorio del yaguareté en una época. Bueno, volvemos a ver estas cuestiones, ¿no? de la localización de Entre Ríos en relación a la Cuenca del Plata y también en relación al acuífero guaraní, todo este sistema de aguas superficiales y bajo la tierra que es único en el mundo y que tiene que ver mucho con la valoración que vamos a hacer de este territorio, porque entiendo yo que la tierra y el agua son nuestros bienes más preciados, digamos. Entonces, más en el sentido de que volver a retomar esta cuestión de la cuenca, la importancia que tienen esas cuencas. La cuestión de, bueno, yendo más a la escala ya de Entre Ríos, ¿no? Este mapita está exagerado, obviamente, para que sea una comprensión más visual, pero este sería un mapa del relieve de Entre Ríos. Entonces se ven todas las sucesiones de lomadas, ¿no? Las cuchillas,
las famosas lomadas entrerrianas que dan esa cuestión de que todo lo que llueve y no es absorbido por la tierra empieza a escurrir y se van formando arroyos. Acá hay un mapa muy general y básico de la cantidad de arroyos que hay en Entre Ríos. Hay más de 7.700 arroyos, es una de las zonas mejor distribuidas en cuanto a cursos de agua en el mundo, digamos. Entonces, bueno, es un patrón muy importante porque hace a esa relación suelo y agua, esta cuestión de las lomadas, hace que sea un patrón en Entre Ríos. El patrón de la forma de nuestra provincia tiene que ver con las lomadas y con los arroyos. Solamente la zona del delta, que está en humedad, digamos, es donde no hay lomadas, pero en el resto de la provincia tiene esta lógica. Entonces es algo a tener muy, muy en cuenta, digamos. Después, bueno, ya aparece la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Estamos en una zona donde aparecen distintas ecorregiones. Por la zona norte aparece el Espinal, que es este monte bastante típico de Entre Ríos, bastante achaparrado y espinoso, que no llega a ser de selva, falta como un estrato para que sea selva, y que va rodeando a todo lo que es la ecorregión del pastizal, que es la que se caracteriza justamente por las pasturas, por algunos árboles perdidos, pero principalmente pasturas. Entonces en Entre Ríos la mitad norte tiene que ver con el Espinal y la mitad sur tiene ya la influencia del pastizal. Y bueno, en la zona principalmente de los márgenes del río Paraná aparece lo que es la selva en galería, que tiene que ver con esa sí selva en este caso que aparece en los márgenes del río Paraná, influenciada por la humedad que aporta el río Paraná en sus márgenes. Entonces por eso aparece esta ecorregión, digamos, y le aporta toda una biodiversidad Entre Ríos que no la tiene tanto el Espinal y el pastizal, ¿no? Entonces tener en cuenta esto también es bastante importante y en relación al resto del país. Y bueno, después también una cuestión bastante interesante que ya vamos adentrándonos en esta cuestión del tiempo nativo, es cómo fueron los primeros asentamientos humanos que llegaron, ¿no? a Entre Ríos, alrededor de 1000 antes de Cristo, se piensa que empiezan a llegar los primeros seres humanos, pero bueno, principalmente tenemos migraciones de los pueblos amazónicos que vinieron bajando desde el norte. Siempre las tribus tupí-guaraníes vinieron desplazándose a lo largo de la selva amazónica, y bueno, vinieron bajando por los ríos, y bueno, medio que se asentaron aproximadamente en este territorio que se marca aproximadamente en el 1500, que es el territorio que ocuparon los guaraníes en esta zona. Y bueno, después ellos, como les decía, como venían bajando por los ríos, tuvieron mucha influencia a lo largo de las márgenes del río Paraná, porque llegaron a poblar la zona del delta de Entre Ríos, el único lugar donde hubo población estable guaraní. Fue muy incipiente el momento que lo poblaron, el periodo temporal que lo poblaron, porque enseguida se dio la llegada del español, entonces esa expansión guaraní se frenó. Pero bueno, en esta zona ya también había pueblos papios que tienen una genética y una cultura distinta a los pueblos. Sí. Disculpa la interrupción. ¿Querés por las dudas apagar la cámara? Porque por ahí sale medio entrecortado el audio y capaz sin la cámara se entrecorta menos. Bueno, vale. Probamos. Ahí va, a ver si ahora queda mejor. Bueno, le decía que había pueblos pampios en esta zona que tuvieron la influencia de los pueblos amazónicos que estuvieron bajando. Entonces toda esta zona de Entre Ríos hubo una mezcla entre esos pueblos pampios que tenían una genética y una cultura distinta, venían más desde el sur, y pueblos amazónicos que venían desde el norte bajando, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece lo que es la cuestión de los originarios, ¿no? En este caso es una escultura que está en el Thompson, al lado de Puerto Sánchez, que tiene que ver con esa cultura también de pescadores que había en toda esta zona del río. Y bueno, y acá se produce, bueno, un mapita en la zona de la región de Paraná, la zona cercana, acá vamos donde está localizada. Después les voy a contar un poco por qué le llamamos región del Paraná a esta zona. Este mapita se ve más o menos cómo eran las dinámicas de ese tiempo, el tiempo que le llaman antiguo, desde el menos infinito hasta el 1527, que tiene que ver básicamente con la predominancia de esto, de lo natural, porque los pueblos originarios tuvieron
una forma de vincularse con la naturaleza que era armónica, entonces no había demasiadas interferencias ni demasiadas huellas que no sean las huellas y marcas territoriales naturales, digamos. Así por eso sería el mapita de ese tiempo nativo. Pero bueno, como les decía hoy, en 1527 llega el colonizador a Entre Ríos, aparecen las primeras expediciones y bueno, se empieza a conquistar el territorio entrerriano. Con el tiempo empieza a surgir, esta es una escultura que está en el Palo Urquiza, una escultura de Hernán Arias, el primer explorador de Entre Ríos. Y esta es la escultura del Monumento del Gaucho que está ahí en las 5 estrellas, porque bueno, a partir de la llegada del español, independientemente de todo lo que haya pasado en el vínculo con el originario, aparece esta cultura de gaucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver para nuestra zona lo gauchesco, esa mistura muy cargada de violencia, pero también muy cargada de una cierta identidad que se fue forjando a partir de ese momento. Porque bueno, esta es la otra escultura que está en Paraná, es la danza de la flecha. Por allá atrás se ve el monumento de Urquiza, esto está en Urquiza. En 1750 se desarrolla la batalla de la Matanza en Victoria y ahí se da fin a los pueblos originarios organizados en Entre Ríos, digamos, porque esta relación con el blanco, que primero fue un poco de intercambio, después se volvió más hostil y finalmente en 1750 se derrota y se extermina definitivamente al originario. Y bueno, los pocos que quedaron, en su mayoría mujeres y niños, se refugiaron en el monte, cerca de los arroyos, o a veces en alguna instancia o ciudades, pero principalmente en el monte. Y bueno, fueron la unión principalmente de hombre blanco europeo con mujer originaria, fue seguramente muchas veces violenta. Esa unión fue lo que empezó a dar nacimiento a esta cultura gaucha, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan a pasar distintas cosas. Aparece también con el desarrollo, esta foto bastante interesante, son los gauchos negros. Hubo muchos en Entre Ríos, principalmente en la zona cercana a las grandes ciudades, a partir de, bueno, el modelo colonial que promovió el esclavismo, digamos. Entonces llegaron gauchos negros. En esta foto seguramente llegaron libertos, porque esta foto ya es de 1800, pero bueno, es otra cosa que está muy visibilizada en Entre Ríos y un aporte cultural muy importante. La gaucha, digamos. Entonces, bueno, acá hay un mapa de ya este tiempo, es distinto al tiempo nativo que veíamos hoy, sino que es el tiempo colonial, en donde ya aparecen las primeras asentamientos formales, digamos. La bajada del Paraná se funda con vecinos de Santa Fe, se empieza a formar la ciudad de Paraná, la ciudad de Diamante, que empieza con Punta Gorda, se arma después lo que es la ciudad de Diamante, el puerto de Diamante. Ya había aparecido el sistema de postas, que es el primer sistema que empieza a generar caminos en todo el territorio, que muchos de esos caminos intentan esquivar la red de arroyos y se van tendiendo a lo largo de toda la provincia. Se van formando postas en donde los caballos se aprovisionaban de comida y de agua a las personas, y a partir de esas postas en territorio se van desarrollando los principales poblados. Y bueno, la provincia de Entre Ríos pasa de distintos estados jurídicos. Primero dependía de Santa Fe, de hecho Paraná fue fundada por santafesinos. En cambio, bueno, Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción de Uruguay fueron fundadas por porteños que tuvieron jurisdicción de Buenos Aires. Entonces de ahí esa rivalidad entre costas, la costa del Paraná y la costa del Uruguay, tiene inicio ya en ese tiempo, digamos, porque fueron apropiados de esos dos territorios, uno por santafesinos y otro por porteños. Entonces, bueno, después aparece toda la cuestión de la Liga de los Pueblos Libres, toda esa, la República de Entre Ríos, hasta que nos encontramos con la provincia de Entre Ríos, distintos estados que ha pasado jurídicos que ha pasado la provincia, hasta, bueno, como les decía, 1861, que es el momento que se produce la batalla de Pavonia, el fin de la Confederación Argentina. De todo este paisaje natural que veníamos trabajando y todas estas sucesiones de cuestiones que fueron sucediendo, hoy vemos que los únicos remanentes de paisaje natural que quedan son estos manchones de verde de nativo, principalmente en la zona norte de la provincia, cercano a los principales arroyos y ríos, y en el delta, que es la zona menos accesible, principalmente por la cuestión del vínculo con la cuestión de los territorios que son agrícolas, ¿no? Y bueno, y también podemos ver esta cuestión de los patrones o las marcas territoriales
formas siempre más orgánicas, la forma de los desarrollos, la forma de las nomadas, la forma de la vegetación, tiene como patrones naturales que, a pesar de que en estos tiempos estamos hablando de tiempo nativo, que ya había llegado los originarios, y tiempo colonial, que ya había llegado el hombre blanco colonizador, las intervenciones que tuvieron en el territorio no fueron de la escala para modificar estos patrones naturales, entonces siguieron estando vigentes. O sea, que el sistema de postas se haya tratado de meter entre medio de los arroyos, que las formas de habitar el territorio hayan sido mucho menos dañinas con las formas de ocupar el monte nativo, bueno, distintas cuestiones que tuvieron que ver con lógicas de ese tiempo, hicieron que prevalezca esta cuestión de estos patrones naturales, más bien que tienden a lo orgánico, ¿no? Y bueno, y si trasladamos estos patrones naturales, buscamos las marcas territoriales de esos patrones en nuestro territorio, en el territorio que les decía hoy, ¿no? de la región del Paraná, que es la zona que está cercana a la capital Paraná, vemos, bueno, las marcas de los arroyos que hay en estos sectores, la marca de la costa del río Paraná y las marcas territoriales de las cuchillas, ¿no? Que van haciendo este sistema de lomada. Bueno, ahora ya pasamos a analizar otro paisaje, que es el paisaje rural. El paisaje rural aparece por la sustitución de ese paisaje natural original por el paisaje agroganadero, digamos. Y bueno, en la escala temporal, como decíamos hoy, llegó hasta 1861, ese tiempo que le denominaba de la colonia, de lo colonial, y empieza un tiempo que le voy a denominar de la colonización agrícola, por los procesos que se dan de este paisaje rural, y que va a llegar, o ciertas dinámicas se van a extender hasta 1969, que es el año en que estos hitos son bastante importantes, pero por ahí son bastante generales, que tiene que ver con cuando se hace el túnel subfluvial 1969. Y la escala espacial, que vamos a empezar, que acá hago como un zoom, así como en la escala espacial anterior hablamos de las cuencas, de la cuenca del Río de la Plata, del acuífero Guaraní, la provincia de Entre Ríos en general. Ahora estamos hablando ya un poco de esto que les contaba, de la región del Paraná, que la región del Paraná es una de las 5 regiones en que el Plan Estratégico Provincial divide a la provincia de Entre Ríos para promover su desarrollo, digamos, para promover estrategias de desarrollo. ¿Por qué la divide así? Por cuestiones geográficas, poblacionales, culturales. Bueno, están divididas en 5 partes, entonces me enfoco en lo que es la región del Paraná, haciendo un zoom en este punto, digamos. Y bueno, ¿qué sucede en este tiempo, en el tiempo de la colonización? Principalmente empieza un proceso de reordenamiento poblacional y territorial, porque está marcado por 2 cuestiones, digamos. Frente a la aniquilación del originario, el territorio de Entre Ríos era un desierto, solamente quedaba la cultura gaucha, que estaba muy demonizada, digamos, invisibilizada por el porteño, entonces había que poblarlo. Entonces suceden 2 cosas, 2 hechos políticos. Por un lado la inmigración y por otro lado la aparición del ferrocarril. Bueno, la primera es una foto general del puerto de Buenos Aires. Esta es una locomotora que está en Strobel. En Strobel era increíble la cantidad de talleres que había de ferrocarril, ahora ya no existen, pero bueno, quedó el legado. El ferrocarril que empieza a construirse en 1885, empieza el ferrocarril de Paraná, la Concepción del Uruguay es el primero que se establece, y siempre el ferrocarril asociado a los puertos, en este caso no sé cómo se dice cuando es una foto antigua, topoloreada, el puerto de Diamante. Siempre el sistema de ferrocarriles estuvo asociado al puerto de Diamante por una cuestión de que estaba orientado a la exportación de los productos agropecuarios, digamos, que es lo que empieza a suceder, la lógica que se empieza a imponer en la provincia de Entre Ríos. Acá vemos la distribución de las redes de ferrocarriles en todo el país. El río Paraná funcionó como una barrera muy grande respecto al resto del país, mientras en el resto del país el ferrocarril ya se había desarrollado antes y tenía una lógica radiocéntrica hacia el puerto de Rosario, hacia el puerto de Buenos Aires. En Entre Ríos tuvo una forma mucho más zigzagueante, porque tenía que ver con esquivar la cantidad de arroyos que había y por otro lado de terminar en los puertos, porque el río Paraná hacía de barrera, entonces no se podía conectar con la red nacional, entonces toda
empieza a ocupar, a transformar en un paisaje rural a partir de la destrucción del monte nativo, principalmente en la zona norte, la transformación la ocupación de esas maderas y esos árboles para construir no solamente las vías del ferrocarril, sino para alimentar a las locomotoras y para construir las primeras edificaciones. Y después para esos territorios que ya estaban deforestados, ocuparlos con agricultura y ganadería, ¿no? Principalmente al principio ganadería. Recordemos que el primer animal exótico que entra en los ríos es el caballo, el perro seguramente también, con los conquistadores, y después ya es el ganado, la vaca, digamos. Ese es el otro animal exótico que empieza a entrar en Entre Ríos. Incluso hay el cardo, seguramente conocen el cardo, que es una hierba que tiene esa flor media rosada, que es bastante espinoso. Fue bastante insólito descubrir que esa es la flor nacional de Escocia y que en realidad los cardos llegaron acá, fueron también una de las primeras especies exóticas que entraron porque vinieron a las patas de los caballos y así se esparcieron por toda la provincia. Incluso los originarios le llamaban huella del cristiano a ese cardo, porque donde pasaban con caballos después salían esos cardos. Entonces, datos de lo que implican desde lo mínimo, lo que implicó la llegada del conquistador a estos territorios en cuanto a las dinámicas territoriales, cómo se fueron modificando. Y bueno, y acá ya bajamos a esa cuestión de la inmigración, en particular otra vez en la zona de la región del Paraná, donde prevalece la inmigración de los alemanes del Volga, las comunidades de los alemanes del Volga, que bueno, este es un monumento que está en Crespo, siempre con esa cuestión de honrar el trabajo y la familia y el trabajo como forma de honrar a Dios, esa cultura bastante con mucha relación a la ética protestante, digamos. Y bueno, los alemanes de Volga que habían salido de Alemania en el 1700 y algo, y de ahí se fueron a Rusia, vivieron 100 años en Rusia, escapando de guerra. Después en Rusia se complicó y de ahí vinieron para acá. Entonces son medio gitanos por ahí. Recién ahora estamos pasando más de 2 o 3 generaciones que estamos en un mismo territorio. Digo estamos porque yo también tengo algunos descendientes de mi familia de estos pueblos, digamos. Entonces tuvieron esa lógica, ¿no? de trasladarse y por eso se llaman alemanes del Volga. A pesar de que nunca tuvieron ni la nacionalidad alemana, que la perdieron cuando fueron a Rusia, ni tampoco tuvieron la nacionalidad rusa por clase también. Entonces, bueno, tienen bastante particularidades los alemanes del Volga, porque lo que hicieron fue, bueno, acá hay un planito de aquella época, donde se marcan la zona donde se asentaron, entre Diamante y Paraná, hay una zona que, bueno, de la colonia General Alvear, donde se instalaron las 8 aldeas madres. La primera fue la de Valle María, que, bueno, dicen que fue muy dura en los primeros tiempos porque decían aldea vizcacheras, porque como no tenían materiales para desarrollar sus casas, hacían cuevas en el piso, las tapaban con chicas arriba y vivían ahí. Bueno, se fueron formando 8 aldeas y la particularidad de esto es que, bueno, obviamente el Estado promovió los procesos de colonización de la tierra. Entonces, el Estado viciaba esa subdivisión de la tierra, entonces cada colono le tocaba una chacra y en esa chacra se asentaba y tenía que desarrollar agricultura. Esa era la condición para recibir migrantes que había planteado el Estado Nacional. Y esas colonias se habían desarrollado no solamente en lugares que se veían aptos para la agricultura, sino también cerca de estaciones de ferrocarril o en los ejidos de algunas ciudades grandes, por ejemplo, Paraná. Vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, la particularidad de los alemanes del Volga es que, si bien el Estado les obligaba a que tengan esta distribución, o sea, que cada chacra de aproximadamente 100 hectáreas se instalen y vivan con su familia ahí, los alemanes de Volga querían esto, cada uno tener su chacra y trabajarla, pero todos vivir juntos en una aldea. ¿Por qué? Porque así podían mantener su cultura, sus lazos familiares. Imagínense de tener esa fuerte, estaban muy cerrados ya en Rusia cuando se fueron, y cuando vinieron acá se cerraron más todavía por barreras lingüísticas y por un montón de cosas que sucedieron. Entonces ellos salieron con la suya y lograron hacer a pesar de que los persiguieron y les jodieron la vida, lograron hacer esta cuestión de que vivían todos juntos en la aldea con la iglesia en el centro, que era el centro espiritual
cultural, social de la aldea, y después iban cada familia a trabajar a cada una de esas parcelas. Acá tenemos un ejemplo, el planito de la aldea San José, que es la aldea que hoy conforma la ciudad de Crespo. Este era el espacio que tenía la iglesia, después la vamos a ver, y la subdivisión que tenía con los apellidos incluso, que tenía cada familia. Y bueno, y acá hay otra particularidad que tiene que ver con esto en la aldea protestante, las viviendas que hacían los alemanes del Volga, muy parecidas a las que hacían en Rusia, tenían mucho que ver. Hay muchas que se mantuvo, pero después también estas viviendas, después vamos a ver algunos ejemplos que empiezan a mutar porque reciben influencia de migración italiana que tenían los albaniles, entonces ellos empiezan a darle su impronta del italiano y empiezan también a aparecer esta lógica que se ve también acá de que no hay puertas de ingreso. En este caso sí tiene una puerta de ingreso que quizás haya sido agregada, porque si vemos la forma en que está puesta la puerta parecería como que fue agregada, pero en realidad las casas tenían solamente ventanas porque se entraba por atrás. ¿Por qué? Porque era una forma de defenderse frente a los ataques, que no haya una puerta donde entrar y sean solamente ventanas. Esto también tiene que ver mucho con el cerrarse para adentro, cerrarse en la familia, y es muy fuerte en la cultura de los alemanes del Volga. Entonces, ellos tenían un patrón de asentamiento que tenía que ver con esto, y ese patrón es bastante particular y es distinto al de las colonias que se dieron en otros lados, que tienen que ver con esto, ¿no? Con las chacras, que cada uno se asentaba en su territorio, ¿no? Y bueno, perdón, me faltó decirles respecto a esto, me quedé un poco ahí, el desarrollo de los trenes fue haciendo que cada 20 kilómetros se establezca una estación de tren, en donde el tren se abastecía de carbón para funcionar, y también se promovía en esta cuestión de la colonización por la inmigración. Entonces se desarrollaron un montón de pueblos, comenzaron a desarrollarse a partir de que se tendieron las vías de tren. O sea, el ferrocarril y la colonización fueron los dos factores que transformaron sustancialmente la forma de ocupación y poblamiento de Entre Ríos, ¿no? Y bueno, y particularmente acá se da una cuestión de que, bueno, como vieron, la presentación llamada Región del Paraná, paisaje protegido, paisaje cooperativo, porque bueno, yo en realidad, bueno, soy de Crespo, ahora ya vivo en Paraná, pero empecé a laburar en Crespo en la MICRA es la Microregión de Crespo y Aldeas, y ahí en el CITS, que es el órgano que desarrolla este ciclo de charlas que me ha invitado a hacer esto, y entré a participar ahí porque yo laburaba como arquitecto en la Agrícola Regional, que es una cooperativa que está en Crespo. Este es el edificio actual, en la esquina de San Martín Moreno, y este es el edificio que tenía en esa época, en 1917, cuando fue fundada en 1910, así que ya tiene más de 114 años. Es una de las cooperativas más diversas y más grandes de la provincia, y una de las más grandes del país, digamos. Entonces, había algo bastante interesante por rescatar, porque en los estatutos de fundación de la cooperativa se plantea que la zona de influencia de esta cooperativa va a ser desde Diamante hasta Azencamp por una línea de trenes que se estaba construyendo en ese momento, y desde Paraná hasta Aranguren por la línea de trenes que iba de Paraná a Constitución del Uruguay. Entonces, en el centro, donde se cruzan estas dos líneas, que era Crespo, la estación Crespo, es donde se decide que esté la sede de la cooperativa, a pesar de que su escala es regional. De hecho, se llama la Agrícola Regional. Entonces, esto es bastante significativo. Y bueno, hago este zoom en la cooperativa porque, bueno, como les contaba hoy, al principio, mi trabajo se basó siempre en ir de escalas más grandes a escalas más chicas y subir y bajar. Entonces, hay una escala de lo que tiene que ver con lo institucional y con el área de influencia de la cooperativa que empezaba a hacerse visible en este momento, y porque justamente en 1910, en el auge de este proceso de colonización agrícola, se funda la cooperativa agrícola de Crespo. Bueno, y particularmente en la ciudad de Crespo, si vemos acá en la región del Paraná, acá está Paraná, Crespo está dentro de esa región del Paraná, y bueno, la ciudad en general también tiene que ver, la fundación de la ciudad tiene que ver con estos dos procesos, porque en realidad en 1988 se funda la aldea San José, que es una aldea que se desprende de esas otras aldeas madres de los alemanes del Volga, y que tiene que ver con este planito que les mostraba hoy, con la iglesia del centro. Acá vemos una imagen antigua con la iglesia del centro y toda la aldea alrededor, pero fíjense que muy cerca de esa aldea, esto es el plano actual de Crespo, pero muy cerca pasaba la línea del ferrocarril central entrerriano, de Paraná a Constitución del Uruguay. Entonces había
Crespo en 1865, fíjense, muy cerca. Entonces, cuando se funda la aldea, ya estaba, ya al fondo de la imagen se ve ya lo que es el área de la estación Crespo. Entonces, Crespo se forma por la unión entre esta aldea y la estación Crespo. La estación Crespo, obviamente, más poblada por migración italiana, alemanes, sirio-libaneses, y la aldea San José poblada casi exclusivamente por alemanes del Volga. Acá vemos una imagen, fíjense lo que habrá sido como acontecimiento, la llegada del ferrocarril, ahí justo se ve el humo. En todos los pueblos de Entre Ríos pasaba esto, digamos, cuando llegaba el ferrocarril se activaba en los pueblos, porque era lo único que pasaba, digamos. Entonces, Crespo tiene mucho que ver con estas dos lógicas, con la lógica de la inmigración y la lógica del ferrocarril, para cómo se fue poblando, y esto es lo que hace que hoy tenga cierta dinámica que se asocia con los alemanes del Volga, pero que además tiene toda esa cuestión de la vinculación y la importancia que tuvo por estar la estación Crespo, que le dio esa impronta un poco más importante a otras aldeas y a otras estaciones. Acá se ve bueno, el pórtico de Crespo, el famoso pórtico, que bueno, tiene esta estética alemana más teutónica que no se condice con la realidad de la ciudad, es simplemente esto es algo muy estético, digamos, porque después en ninguna arquitectura de la ciudad se repite esta cuestión de construcción con madera, que es lo que simula este pórtico, pero bueno, cuestiones normales. Bueno, acá vemos este plano también muy antiguo, de principio de siglo, que donde se muestran justamente todas las zonas que están en verde, son las zonas donde se realizaron procesos de colonización y subdivisión de la tierra. En este caso, toda la zona de Colonia Alvear, las aldeas de los alemanes del Volga. En este caso, Crespo, con toda su zona que también recibió procesos de colonización, la zona del Ejido de Diamante y la zona del Ejido de Paraná, se había desarrollado la ley de ejidos, en la cual se repartía todo el territorio en torno al núcleo urbano de Paraná, se repartía, se subdividía para favorecer la aparición de chacras, y bueno, Villa Urquiza, que había sido la primera, me faltó mencionar eso, Villa Urquiza, que fue la primera experiencia de colonización del país y la primera en Río, obviamente, también con toda esa subdivisión de suelo que se desarrolló ahí, ¿no? Bueno, fíjense que en otros predominan, por otro lado, los grandes latifundios, ¿no? Esto lo que viene a hacer es a promover a que toda en esta zona se promuevan los minifundios por la división del suelo. Eso es lo que va a identificar bastante este periodo. Entonces, bueno, en este tiempo de la colonización agrícola, que les decía que era desde el fin de la batalla de Pavón, que el fin de la Confederación, y Argentina entra dentro de esta lógica de dominio de Buenos Aires, digamos, hasta 1969, que es la construcción del túnel. Bueno, ¿qué pasa en este territorio que venimos hablando de la región del Paraná? Bueno, aparecen todas las vías del tren, con las estaciones, cada una de las estaciones, el año en que fueron creadas algunas, y también la cuestión de las colonias que empiezan a aparecer, las colonias alemanas del Volga, bueno, los puertos también, cuando se empiezan a desarrollar ya con puerto de ultramar, no esos puertos iniciales, sino ya puertos preparados para que entren buques para poder sacar la producción, distinto a los puertos originales que veíamos en el periodo anterior, ¿no? Entonces, bueno, estos son las dinámicas que se dan en este momento y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que Entre Ríos se mete dentro de esta lógica de dominio porteño. Acá vemos lo que hablamos hoy, la lógica de Buenos Aires, de Argentina, granero del mundo, el río Paraná, que fue una barrera que separó a Entre Ríos de esta lógica, pero con el tiempo Entre Ríos se la integra hasta esta dinámica general, que tiene que ver con esto, como decía, de granero del mundo, este paisaje infinito, que bueno, en Entre Ríos no se condice, porque en Entre Ríos tenemos lomadas, en la zona de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, está esta lógica del paisaje infinito, de que cuando llueve se producen anegamientos de agua, y que en Entre Ríos, en cambio, cuando llueve se producen crecidas de los arroyos. Entonces son lógicas distintas, pero es como que se nos impone este modelo de progreso y de pensar al territorio como un gran papel en blanco para intervenir, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas lógicas de lo cuadriculado, ¿no? De la división del suelo. En este caso es la zona de
Acá está la ruta 11, para este lado está Paraná, y para este lado está Diamante, esto es Valle María, esta es la zona de las aldeas de los animales de Volga. Valle María creció bastante, esta es aldea Patsekuter, siempre todo eso con la lógica de las aldeas, la iglesia en el centro, las calles a los costados, bueno, y otras aldeas, esta aldea brasilera, esta aldea Salto, bueno, algunas aldeas en esta zona. Fíjense esa cuadrícula cómo se impone, y la lógica era que, bueno, esta cuadrícula, muchas veces por la lógica que tenemos en el territorio de Entre Ríos, que hay arroyos, que son lomadas, no se puede completar muchas veces esta lógica. Entonces empiezan a aparecer cuestiones, caminos que a veces tienen que pasar y cuando crece el arroyo se cortan, caminos que no logran romper esta lógica tan fuerte que hay en el territorio. Esta ya es una ruta que se hizo después, pero bueno, fíjense cómo empiezan a aparecer contradicciones a ese modelo impuesto de lo cuadriculado, de lo infinito, de la tabla rasa, de que hacemos todo regular. Empiezan a aparecer estas contradicciones del territorio terreno, que es distinto al de La Pampa por esta cuestión de las nomadas. Y en este caso, por ejemplo, otro modelo distinto, este ya es un poco más evolucionado, porque fíjese, acá no aparece la cuadrícula todo regular, sino que aparece en base a donde van los arroyos. Ahí van dos arroyos, esto es la aldea San Rafael y la aldea en Santa Rosa, creo. Empiezan a aparecer otras formas de ocupación del territorio y un camino en el medio que une las aldeas que no tiene que cruzar ningún arroyo, sino que va por el medio. Entonces, la forma de ocupar el territorio ya tiene un poco más de lectura sobre lo que es en realidad, y no tiene que ver con esta lógica que venía dándose de que desde Buenos Aires se imponía la forma de habitar el territorio entrerriano. Entonces, estos ejemplos son de seguir un poco después de las primeras experiencias de colonización, y ya evolucionaron un poco en relación a la forma de ocupación del suelo, que hoy es un patrón muy fuerte en cómo están hoy los caminos, en cómo influye esta cuestión de los arroyos y el relieve, en cómo ocupamos el territorio, porque la base de la ocupación actual del territorio se dio en esta época, se dio cuando aparece esta colonización, ¿no? Y bueno, y también todo esto viene obviamente de la mano de que Entre Ríos se integra dentro de la lógica de Argentina, país granero del mundo, porque las tierras en Entre Ríos son buenas para la agricultura. No todas, fíjense acá en un mapa agrícola, las zonas verdes, zonas muy aptas para la agricultura, y fíjense, está marcado con negro lo que es la región del Paraná, posee grandes zonas aptas para la agricultura. Acá vemos también la capacidad de uso de tierra. Las zonas verdes son las más aptas. Y bueno, la superficie de uso agrícola en cada departamento, fíjense, los departamentos son los que más superficie agrícola tienen. Entonces esto es determinante también para que, por ejemplo, hoy en la zona de Entre Ríos, que tienen este tipo de suelo más al norte, no se haya deforestado tanto ni haya habido tanta colonización agrícola, porque los suelos no eran tan buenos como sí en esta zona. O en estas zonas, por ejemplo, no había cercanía a puertos y no se tendieron vías del ferrocarril que permitan que las colonias que se desarrollaron sean exitosas, como sí en estas zonas que estaba el puerto de Diamante, el puerto de Paraná, había puertos cerca donde sacar la producción, y se desarrolló la trama del ferrocarril en ese sentido. Entonces fue un poco todo en base a esto, ¿no? A integrar a Entre Ríos dentro de la lógica que se estaba dando a nivel nacional, que venía siendo Entre Ríos un poco ajena a esa lógica por la fuerte presencia que tiene el río Paraná. El río Paraná nos separó mucho tiempo del resto de Argentina, incluso frente a una eventual invasión de Brasil. Para Buenos Aires el límite natural iba a ser el río Paraná. Nosotros somos argentinos por una cuestión de casualidades por ahí, porque si a los brasileños se les ocurría invadir Uruguay, invadir Argentina, el límite propuesto por Buenos Aires iba a ser el río Paraná, el límite natural, iba a ser de defensa natural para el resto del país. Así, bueno, incluso con la cuestión geográfica del río Paraná, para este lado aparecen las lomadas y para el otro lado de llano, bueno, varias cuestiones que marcan, que nos definen, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy vemos un poco las consecuencias de esta cuestión del relieve ondulado, como la imposición de estas lógicas, estamos viendo ya cuestiones de la actualidad, ¿no? Las lógicas de la agricultura actual, las lógicas de las ciudades, los tratamientos de residuos, las lógicas de los arroyos que crecen, de la deforestación, bueno, de los influentes peligrosos, bueno, varias cuestiones que se pueden ver en este paisaje rural, digamos. Este paisaje rural, lo que vemos hoy
ciertas lógicas que tienen que ver con la cuadrícula, con ese modelo propio de Argentina que se impone entre ríos, pero muchas veces cortado por las lógicas de este territorio. Entonces empiezan a aparecer estos patrones de territorio. Y también estos, que tienen que ver, acá hay una esquematización de cómo las líneas del ferrocarril, que fueron trazadas por ingleses, sí fueron pensadas un poco más en relación al territorio, porque sí tienen que ver con evitar pasar por las zonas de arroyos. Yo no sé si en este mapa se alcanzaba a ver, en el de que estaban las líneas de trenes, pero generalmente se trataba de que las líneas de trenes no pasen o evitar hacer lo menos posible grandes puentes. Entonces tratan de seguir las líneas de trenes, tratan de esquivar las líneas de los arroyos y tratar de ir por las cuestas de las lomadas, y así se evitaban los grandes problemas que hay de desarrollar puentes, arroyos que crecen con tanto caudal como en Entre Ríos. Entonces eso es bastante importante también para tener en cuenta, porque es una forma de ocupación del territorio que ya tuvo algo que ver con el paisaje, con el patrón natural del paisaje. Y bueno, obviamente porque fue hecha por ingleses, los ingleses con su capacidad, digamos, de pensar y su capacidad de haber sido imperialistas en todo el mundo, sabían leer los territorios. En India estaban en un montón de lados, entonces tenían un poco más de noción de cómo hacer las cosas que los porteños, digamos. Así que bueno, en este punto, lo que bajo al territorio del río Paraná, de la región del Paraná, ¿cuáles son las marcas territoriales o las trazas? Así como en el anterior, eran las marcas de las lomadas, del paisaje natural, las marcas de las lomadas y de los arroyos y de la costa. En este, las marcas territoriales van a ser las líneas de tren, la mayoría de las cuales hoy está obsoleta y destruida. Y bueno, las aldeas y colonias que se desarrollaron en ese periodo, y también las estaciones de tren que dieron origen a los asentamientos poblacionales que vemos hoy. Por ejemplo, Viale, María Grande, Cerritos, todas esas localidades, Crespo también, fueron nacidas a partir de una estación de tren. Bueno, vamos al otro paisaje, el paisaje urbano. El paisaje urbano, en este caso hay una imagen de Crespo, de la ciudad de Crespo. Este paisaje urbano, que bueno, también en la escala del análisis que yo hice para la tesis, me voy a enfocar un poco en ciertas lógicas que se daban en Crespo, pero a simple hecho del análisis, ¿no? Porque estas lógicas del paisaje urbano se dan en mayor o menor medida en todas las localidades. Una escala temporal que voy a llamar del progreso, porque se dan varias lógicas que tienen que ver con la aceptación del modelo desarrollista del progreso, que tiene que ver con la integración definitiva de Entre Ríos con el resto del país. Por eso está marcado 1969, que es el año de la inauguración del túnel, que es la primera conexión física con el resto del país que atraviesa el río Paraná, y se va a extender este tiempo, que le llamo el proceso, se va a extender hasta 1996, que es cuando se aprueba la soja transgénica en Argentina. Otro dato bastante interesante para pensar las dinámicas territoriales. Así que bueno, básicamente este paisaje urbano, por lo que sucede, no es que antes no había paisaje urbano, era un paisaje urbano muy incipiente, se da principalmente en las principales ciudades, pero si no, eran principalmente pueblos agrícolas, y ahora a partir de la presencia del automóvil y de ciertas lógicas que empieza la industrialización, empiezan a aparecer otras cuestiones en las ciudades. Esto, por ejemplo, es Crespo también, es una visual del centro de Crespo. Por acá se encuentra la cooperativa agrícola regional, la cuestión que comentaba hoy. Acá está el supermercado, la casa central de la cooperativa. Muy enfrente está los molinos de Sagemiller, que es lo que se ve en la foto acá. Son los molinos de la empresa Sagemiller. Crespo siempre con esa impronta del progreso y del trabajo en el centro de la ciudad, con sus equipamientos, con varios equipamientos productivos. Y bueno, acá muy cercano, lo que se ve que ahora está totalmente modificado, este es el predio de la antigua estación de trenes, el sitio fundacional de la localidad. Acá se ve la estación Crespo, que hoy es el ICC, el Instituto Comercial Crespo. Y bueno, y cómo la densificación, cómo fue llevando a la transformación del predio de esta estación, la desaparición total de las vías del tren, ya totalmente urbanizado en ese sector. Y bueno, empiezan estas lógicas de que empieza a aparecer con más preponderancia lo urbano, ¿no? Lo urbano como la ciudad, como un acontecimiento donde es muy complejo, hay una pluralidad de grupos diferenciados, de actividades, la importancia que tiene la ciudad como una cuestión colectiva, digamos. Y bueno, como decía hoy, frente a la profundización del desarrollismo,
Estado-Nación. Aparece también la cuestión de la profundización del éxodo rural, porque también empiezan a aparecer más tecnologías en el campo, aumenta la productividad del campo, empiezan a aparecer industrias, empiezan a desarrollarse clústeres productivos. En el caso de Crespo, por ejemplo, el clúster avícola, que es uno de los que identifica a la ciudad. Crespo es la capital nacional de agricultura. Se desarrollan también la ganadería, la agricultura obviamente, y empiezan procesos de migración también del campo a la ciudad, que tienen que ver también con el auge del automóvil. Empieza la decadencia del tren y empieza el auge del automóvil. En este caso hay un mapa de la red vial argentina, se ve claramente toda la pampa como van todos para Buenos Aires. Esto es de la década del 50, y cómo empiezan algunas rutas a ser pavimentadas en Entre Ríos, principalmente las cercanías a las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, y empiezan a aparecer esta cuestión. Esta es la circunvalación actualmente de Paraná, el acceso norte. Empieza a aparecer esta lógica del automóvil, que es distinta a la lógica de las estaciones de trenes, porque en las estaciones de trenes el acontecimiento y las dinámicas se dan en un punto, en donde frena el tren, en la estación. Se da un desarrollo radiocéntrico de las dinámicas, un desarrollo central en torno a la estación. En cambio, en la lógica del automóvil, el desarrollo es lineal por la posibilidad del auto de que puede parar en donde se le canta al automóvil, al que maneja, digamos. Entonces esto hace que la dinámica deje de ser una dinámica centralista de un centro concentrado en una estación, sino que tiene que ver con las dinámicas más lineales, y esto empieza a influir mucho en el territorio. Acá vemos, bueno, lo que empieza a tomar preponderancia, ¿no?, en la región del Paraná, siempre hablando, ya en el tiempo que decimos tiempo del progreso, de 1969, como decíamos, 1996, que tiene que ver con las rutas, con la pavimentación de las primeras rutas, la ruta 12 en el 66, la ruta del Reino en el 32, bueno, distintas rutas que empiezan a pavimentarse, la consolidación de ciudades, la creación del túnel, el parque industrial de Paraná, la aparición de la industria, del aeropuerto, equipamientos que empiezan a aparecer en la zona, y que, bueno, como les decía, a diferencia del tiempo anterior, ya el tren no aparece como una marca territorial tan preponderante, y aparecen estas lógicas, ¿no? Como les decía, en base a una línea, que es la línea de las rutas, empiezan a aparecer un desarrollo lineal. Esta cuestión, bueno, de las tramas urbanas que se empiezan a consolidar, siempre en la forma de damero, replicando una cierta lógica de ocupación del territorio del país, digamos. Y bueno, esta cuestión de las jerarquías también de los caminos, los principales, los secundarios, estas empiezan a ser las marcas territoriales de este periodo, que bueno, si las bajamos al territorio del Paraná, como vemos acá, este es el sistema de rutas y caminos y el sistema urbano que se consolida para toda esta región del Paraná. Entonces estas van a ser las marcas territoriales de este periodo, del periodo del paisaje urbano. Finalmente vamos al paisaje periurbano, que es el paisaje por ahí más reciente, porque tiene que ver con los elementos que se mezclan del paisaje rural y el urbano. Es la interfase entre lo rural y lo urbano. Entonces aparecen situaciones como esta. En este caso son los teos en la zona de Colonia Ensayo, que bueno, tienen mucho que ver con la cuestión de las lógicas de ocupación del territorio que se van dando a partir de la expansión del Gran Paraná, y en realidad acá planteando el área metropolitana Santa Fe Paraná como una lógica de una gran metrópolis, que esas lógicas de la metrópolis empiezan a influir en todo el territorio. Entonces a la escala espacial que voy a analizar acá, y la escala temporal tiene que ver con un periodo que lo voy a llamar de la dependencia, porque entiendo que empiezan a aparecer lógicas que ya no tienen que ver con el progreso y con nuevas dinámicas, sino que empiezan a una dependencia cada vez más de factores externos y de lo que ya se había dado en el periodo anterior. Entonces, esta escala temporal va desde el 96, que tiene que ver con la introducción de la soja transgénica, hasta el presente, porque entiendo que todavía seguimos con esta escala temporal, este periodo que llamo de la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos una gran imagen satelital de esto, ¿no? Del área metropolitana Santa Fe Paraná, con toda esta zona de periurbano, en donde se mezcla lo urbano, lo rural, equipamientos, usos,
población, por falta de suelo urbanizable, por cuestiones de costos, por lógica inmobiliaria, empieza a hacer que aparezcan loteos. Fíjense acá, esta ya es Colonia Ensayo, aldea brasilera, loteos enormes que tienen que ver con estas lógicas. Esos loteos aparecen porque estamos tan cerca de una ciudad tan grande como Paraná, que acá ya está, en esta época, ya urbanizada, con Oro Verde, con San Benito y con Colonia Avellaneda. Empiezan a aparecer lógicas dinámicas en el territorio que no se veían antes, que tienen que ver con esto de el paisaje periurbano y las lógicas de una ciudad dispersa. Una ciudad dispersa que es un modelo, en este caso está el modelo paradigmático es Los Ángeles, porque es una ciudad que requiere un montón de energía para funcionar, digamos, porque hay mayor consumo del suelo en cuanto a la ocupación del territorio, hay una dispersión de edificación de las infraestructuras, hay una necesidad de movilidad mayor, entonces hay una necesidad de que haya más vehículos, de mayores, de mayor necesidad de dinamismo porque están más lejos las cosas, porque es muy dispersa la ciudad, y se consume más energía y se logra menos complejidad urbana. Esto de complejidad urbana tiene que ver con dinámicas sociales, culturales y territoriales que se dan en ciudades donde hay una concentración. Cuando hay una concentración de personas en una ciudad y no hay un caos, sino que hay una ciudad más o menos ordenada, se da una buena complejidad, una complejidad saludable, una complejidad que aumenta la urbanidad, que da más servicios, que aumenta el acceso a la cultura. Pero cuando se produce este modelo que prima en el área metropolitana de Santa Fe, Paraná, de ciudad difusa, lo que sucede es que esa complejidad se empieza a perder y hay una necesidad de mayor energía para mantener esta forma de ciudades. Entonces, bueno, acá sí una foto ya del centro del Paraná, donde empieza a haber lógicas de concentración, pero que a la vez empiezan a tener una lógica el centro del Paraná se empezó a poblar más, porque había una dinámica de convocar a población a vivir ahí, pero también empiezan a aparecer problemas, entonces empieza a expulsar un poco también de gente, empiezan a aparecer problemas de infraestructura, problemas de habitabilidad, de falta de conexión con el entorno. Entonces tampoco es que la concentración se da en el centro, sino que también se empieza a expulsar población al peruano por esta lógica de la ciudad difusa. Bueno, acá vemos lo que te comentaba hoy, en Colonia Ensayo, que increíble, en poco tiempo se multiplicó por 60 la superficie urbanizable, no vamos a decir urbana porque no es urbana, sino es que es urbanizable, formándose islas habitacionales. Acá vemos, este es el núcleo urbano de Colonia Ensayo, así como fue siempre en la localidad, y cómo todos estos loteos enormes empezaron a desarrollarse de manera dispersa, con todos los problemas que también esto genera, no solamente porque hoy están siendo habitados con una ocupación que es muy baja, hay una ocupación bajísima de estos loteos, entonces hay gente que no le quedó otra que venirse a vivir acá por cuestiones de costo, porque está de procrear, por pandemia, por lo que sea, se vinieron a vivir acá, y hoy sufren esa falta de servicio que es lo que brinda lo urbano. Entonces empiezan a aparecer un montón de conflictos con los productores también, por cuestiones de fumigaciones, bueno, un montón de conflictos que se dan por estas lógicas de la ocupación del suelo, y que tienen que ver también con esta cuestión de que sí, ese éxodo del campo a la ciudad que empezó en el periodo anterior, en la época del desarrollismo y en la época del progreso, se sigue dando hoy. Fíjense acá, desde el 90 al 2010, en Entre Ríos hubo una baja de 62.000 habitantes en la población rural dispersa. Esto tiene que ver con una cuestión de una desertificación de nuestros territorios. Desertificación porque el único que empieza, o sea, desertificación en el sentido de que empieza a haber menos diversidad de especies, entre ellas la humana, digamos, porque empiezan a aparecer estos paisajes en donde predomina el cultivo, donde no sea una complejidad de estas relaciones que había entre la población que habitaba el campo y el entorno. Entonces empiezan a aparecer problemas, y esta es la lógica de la tendencia que hay ahora, hay como una lógica de una saturación de un montón de cuestiones,
También, bueno, volviendo al modelo urbano de Paraná, se ven ciertas dinámicas que empiezan a tener que ver con problemas. En este caso, bueno, Paraná ya, como en todo el territorio de Entre Ríos, tiene un montón de lomadas y entonces aparecen también un montón de arroyos en la ciudad de Paraná. Entonces eso da esta lógica de las lomadas, donde la población más vulnerable se asienta en las zonas bajas y la población más pudiente en las zonas altas. Y bueno, todos los desechos por bajar, empiezan a haber fragmentaciones, bueno, distintas problemáticas que tienen que ver con el modelo urbano actual que se da en grandes ciudades como Paraná. También ciertas cosas que se dan en ciudades chicas como Crespo, en este caso, por ejemplo, es en la zona de la aldea. Esta es la iglesia que vemos hoy, la iglesia de San José. Cómo ha quedado, esto amarillo es la trama de la aldea original, y cómo empezó de golpe en este último tiempo a poblarse de loteos alrededor. Entonces, esa visualización de la aldea, como en lo alto de una loma, empieza a cambiar. Y esto se ve también en el paisaje urbano, acá hay una sucesión de arquitecturas. Esta, por ejemplo, es una de las últimas viviendas que quedaban del estilo de los alemanes del Volga. Fíjense, las ventanas adelante, se entraba por atrás, la cuestión de los techos en caída, la cuestión de las ventilaciones, ciertas cuestiones típicas que había de la vivienda de los alemanes del Volga, que empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer estas arquitecturas. Bueno, ¿qué nombre ponerle a estas cosas? Ya no sé qué nombre ponerle, pero bueno, esta lógica empieza a darse en toda la localidad, también fomentadas por esta cuestión de que le decía que en Crespo hay una cuestión de, por los alemanes del Volga, por esa cultura de alemanes del Volga, hay mucha una cuestión del progreso, de mostrar ese progreso. Entonces hay una cuestión de que lo viejo hay que derrumbarlo y hacerlo nuevo, ¿no? Entonces hubo un proceso de pérdida de patrimonio, muchas veces un patrimonio valioso. En este caso, fíjense, ya esta casa también es de los alemanes de Volga y también está en la aldea, pero ya no tiene el techo a cuatro aguas, sino que tiene una influencia de lo italiano, del italianizante. Mantiene la cuestión de que no tiene las puertas adelante, se entra por el costado, pero también, bueno, procesos que empiezan a pasar y empiezan a aparecer otras cosas en territorios que podrían tener una potencialidad muy grande porque son las antiguas de hace 100 años, digamos que hay casas acá más de 100 años, entonces procesos urbanos que se van dando. Y bueno, en el campo también ciertos procesos que van haciendo a que hace una saturación, como decía hoy, saturación de las lógicas de lo anterior, del periodo anterior, que ya empiezan a mostrar crisis y mostrar de que no hay paradigma emergente nuevo, sino que es la crisis del paradigma anterior. En este caso, por ejemplo, vemos en Argentina, en general, la diversificación que había en los cultivos en el año 70 y en el 2015, cómo la cuestión del monocultivo se impuso en nuestro país, con las consecuencias que esto tiene por la deforestación, en cuestiones que vemos ahora, obviamente influenciadas por el cambio climático, pero también por las lógicas que se dan en el territorio, la transformación de ese paisaje natural original, un paisaje rural urbano, que dan ciertas lógicas, en este caso la absorción de lluvia, los problemas de inundaciones que después vemos, en este caso, por ejemplo, es en Valle María, el pequeño arroyito, el arroyito Crespo, que creció hasta inundar casas, no menos que nunca habían pasado en Valle María. Y bueno, esta cuestión también, ¿no?, de territorios que por ahí tenían mayor biodiversidad, empiezan a aparecer estas situaciones, tal vez certificación, que se ve que no tiene que ver solamente con la desertificación, no tiene que ver con esos paisajes de arena y dunas y falta de agua, sino con pérdida de biodiversidad, desertificación, porque cada vez hay menos especies vegetales, animales y humanos también. Entonces, bueno, de este tiempo de la dependencia, desde el 96 hasta hoy, aparecen ciertas lógicas en el territorio, pero que ya no se leen como marcas, no aparecen marcas nuevas, sino que aparecen saturaciones de las marcas anteriores, o sea, la exacerbación de los loteos, de eso urbano que venía desarrollándose en el periodo anterior, cómo empieza a urbanizarse el periurbano, áreas que antes tenían que ver con huertas y con un periurbano por ahí más productivo, empieza a volverse más urbano. Se puede llegar a rescatar de este periodo que aparecen áreas naturales protegidas, esa es una cuestión a tener en cuenta que aparecen y que tienen que ver con lógicas territoriales. Bueno, la incentivación, digamos, del modelo del automóvil hace también que, bueno, aparezca esta cuestión de corredores bioceánicos, bueno, distintas cuestiones que aparecen en el territorio respecto a la lógica
obsolescencia y la saturación de la infraestructura y de las cosas que ya había como anteriores. Entonces nos preguntamos eso, ¿cuál es la huella de este tiempo? ¿Cuál es la huella cuando aparecen realidades hoy que tienen que ver con esto? Y que siempre mi objetivo de la tesis era buscar como esta lectura que vine haciendo para atrás, que por ahí no entendía por qué, era como para buscar las causas, y bueno, quizás habría que buscar en todos esos procesos por qué tenemos estos titulares hoy en Entre Ríos, digamos, y que nos hacen también reflexionar hacia dónde vamos, porque estos son dinámicas que se van dando en el tiempo, y bueno, como le decía, ahora estamos en una crisis del paradigma anterior. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es lo nuevo que se viene? Entonces, bueno, en base a todo eso, ese análisis empieza como una cuestión de un proceso proyectual, que bueno, tiene bastantes particularidades porque la maestría de FLACAM lo que propone es formar gente, profesionales que puedan proyectar el ambiente, que sean capaces de proyectar el ambiente en relación a las distintas dimensiones del ambiente, la dimensión económica, lo social, lo cultural, y también capacidad de gestionar esos procesos de cambio. Entonces, el proceso proyectual va a tener distintas etapas, pero primero lo que arranco es como viendo, bueno, ¿qué marco conceptual? Ese marco conceptual original que había arrancado y que me sirvió para hacer todo ese análisis del entorno, ¿qué marco conceptual le agregamos para desarrollar la propuesta? Entonces ahí aparecen distintos conceptos, la cuestión de un proyecto sustentable, las cuestiones de conceptos de FLACAM, desarrollo territorial, transición productiva, esa cuestión de evaluar la necesidad de que el campo busque nuevas formas productivas, retomando esa cuestión que decíamos hoy, ¿no? El suelo y el agua como nuestros mayores riquezas en nuestros ríos, la fertilidad de nuestro suelo como una riqueza increíble, que no lo estamos viendo, los patrones que hay en el territorio, de lomadas y de arroyos que generan erosión por la lluvia y que tampoco estamos cuidando nuestro suelo. Bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con transición productiva. El modelo urbano que vamos a plantear, vamos a seguir planteando ese modelo de transición y con todos los problemas que eso tiene que ver, o vamos a ir a un modelo urbano más compacto en donde se proponga una mayor complejización y menor gasto de energía. Bueno, ordenamiento territorial, algo básico, la planificación empieza a ser muy importante, y dentro de esa planificación la cuestión de la gestión de cuencas, justamente teniendo en cuenta cómo es nuestro territorio, darle valor a las lógicas que hay en las cuencas, porque la gravedad hace que todo empiece a bajar, y como en todo territorio llueve, se arrastran un montón de cosas, entonces hay que tener en cuenta un montón de esas cosas. Y también por ahí la gestión de microrregiones, que es como una unidad territorial que tiene que ver con lógicas más culturales o de otro tipo, y no del territorio, ¿no? Porque, bueno, nuestro territorio, a pesar de tenerlo más, es accesible en su mayoría, salvo el delta, pero es accesible. Y bueno, aparece esta cuestión también de otro concepto muy importante que empiezo a tomar, que es la cuestión de patrimonio. Patrimonio pensado como esa cuestión que es lo heredado, que es lo que vamos a poner en valor de lo que viene, patrimonio natural y que tenemos que poner en valor, patrimonio construido, en este caso la estación de tren que les contaba hoy, la primera estación que se desarrolló en Crespo, que hoy es el Instituto Comercial Crespo, una escuela secundaria. La cuestión de lo cultural, en este caso de relación a los alemanes del Volga, porque, bueno, el dialecto incluso que se está perdiendo. Bueno, otros conceptos que tienen que ver con el asociativismo, con el cooperativismo, en ver que había antecedentes de cooperación en el territorio que pueden ser motor para estas nuevas lógicas que buscaban el proyecto. La cuestión de las identidades, de repensarnos en las identidades que nos subyacen hoy, ese concepto también de neocomunidades, cómo nos concebimos hoy como comunidad. En este caso hay una foto de la bandera que se desarrolló de la comunidad Chaná. Acá hay una manifestación que realizamos en Crespo con los chicos de la escuela secundaria para el Día de la Tierra. Bueno, distintas cosas que tenían que ver con cómo se construyen o cómo se van construyendo estas nuevas identidades y neocomunidades que iban a aportar a
proyectual. Entonces, a partir de todo ese marco, empieza el proceso proyectual que, bueno, arranca primero con las premisas que tienen que ver con los deseos para ese territorio, que tienen que ver con, bueno, con las fotitos de una puerta, de generar acuerdos. Básicamente, uno de los principales acuerdos era esto del paisaje protegido. Entender que había un montón de cuestiones que las dinámicas que se están dando están destruyendo nuestro paisaje, no solamente natural, sino también rural y urbano. Entonces, la necesidad de desarrollar políticas de preservación y de protección de este paisaje, porque es nuestro paisaje identitario, el ordenamiento territorial con microrregiones y cuencas, que les comentaba hoy, o sea, premisas de qué era lo que a partir de todas las lecturas era necesario incorporar como deseos al proyecto, digamos. Esta cuestión de que los territorios rurales tengan cierta urbanidad, digamos, llevar servicios al campo, que sea factible vivir en el campo, que haya internet en el campo, que haya accesibilidad. Y también que en las ciudades haya ruralidad, o sea, que en las ciudades se pueda respirar un poco aire más puro, que se vean árboles, que se vea lo verde, o sea, llevar ruralidad a la ciudad y urbanidad al campo. Plantea también esa cuestión de lo que en Flacam llaman sociedades flujos cíclicos. Flujos cíclicos tienen que ver con todo esto de la reutilización, el reciclaje, la reducción de materia, de energías, personas que tiendan a lo cíclico y no a lo lineal, no a lo desecho. Y esto podemos hablar de procesos productivos, de formas de aprendizaje, de un montón de cosas que pueden enmarcarse dentro de esta sociedad de flujos cíclicos distinta a la de sus flujos lineales, que es la que espera en la actualidad, ¿no? Bueno, otra vez poner énfasis en la producción rural diversa y sustentable, y bueno, recalcarlo del cooperativismo y el asociativismo como una forma de llegar a estas premisas. La segunda etapa del proceso proyectual tiene que ver con la participación social, y en esto aparece muy importante la cuestión de los actores. En este caso hay una de las fotos de todo el proceso que se dio en Crespo, a partir de que, Flacam, a partir de la creación de la micra, se convoca a Flacam para desarrollar el modelo urbano y territorial de Crespo. A partir de ahí es que yo me sumo a hacer esta maestría, digamos. Y bueno, se desarrolló un proceso muy interesante de participación ciudadana y de actores territoriales, no solamente para desarrollar el modelo territorial, sino también el modelo urbano, que después se tradujo en el Código de Edificación Urbana, y bueno, hubo varias consecuencias de ese disparador que tuvo que ver con convocar a la gente para plantear cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus deseos sobre ese territorio. Cuando digo la gente, tiene que ver con desde actores territoriales importantes como empresas, hasta la parte pública, hasta vecinos, digamos. Muy diverso, vecinos y vecinas. Por otro lado, también otra cuestión de participación social en la que me vi bastante involucrado fue un proyecto que se llamó Entre Arroyos, en el cual, bueno, se trató de que muchas premisas sobre qué era lo que queríamos para Entre Ríos se discutan o se planteen desde la participación social. Bueno, ese proceso se fue por otro camino, yo después me alejé, pero sirvió mucho la cuestión de esa participación social y ese ida y vuelta y esa comunicación que teníamos, que logramos dar en ese proceso para ver cuál era el proyecto que teníamos para este territorio. Después la tercera etapa tiene que ver con conflictos y potencialidades, o sea, en todo este proceso proyectual se detectan a partir de la participación social conflictos y potencialidades. En el caso de Crespo, me centré yo en desarrollar cuestiones de paisaje urbano, entonces se detectaron distintos sistemas en la ciudad y en base a eso se desarrollaron, participé mucho en esta cuestión de la revalorización del patrimonio en Crespo, entonces ese paisaje urbano se puso en valor, se detectaron viviendas con valor patrimonial, bueno, se desarrollaron circuitos culturales de la aldea y de la vieja estación, cada uno con sus particularidades culturales. Se puso en valor el museo y también participé mucho porque el museo de Crespo era la casa donde vivían unos bisabuelos míos, entonces me atravesó bastante todo ese proceso. En general, casi todo
llevaron a ir por estos caminos y que también coincidieron con cuestiones que iba notando en el territorio, entonces eso me impulsaron a ahondar y a más pasionalmente desarrollar ciertas cuestiones como esta. Pero bueno, fue muy interesante esto de detectar conflictos y potencialidades, en este caso en una escala del paisaje urbano, y desarrollar proyectos que anduvieron muy bien, acompañados obviamente por el municipio en esa época. Después también una cuestión interesante, porque bueno, el otra etapa es la definición del espacio proyectual. Y acá, esta es una particularidad de mi proyecto y de mi forma de transitar el proyecto, es que yo no me centré en una escala, en un territorio, sino que fui como en una escala macro a escalas micro, y ese proceso se fue dando mucho tiempo a lo largo de los 10 años que desarrollé todo este trabajo. Entonces, esa escala de la región del Paraná, que tenía un montón de lecturas, también se bajó a una escala de la ciudad de Crespo, en donde detectaban estos paisajes culturales del microcentro, de la vegetación, de la aldea del Parque del Lago, en base al modelo de ciudad que se había trabajado con Flacán, bueno, un montón de procesos que se dieron que tienen que ver con subir y bajar de escala, ir actuaciones de lo micro en lo macro, bajar a la casa central de la cooperativa agrícola regional, que era donde yo desarrollé mi labor de arquitecto, digamos, entonces era como que lograba bajar un montón de cosas incluso a lo real y tangible de la actuación profesional. Y bueno, y con esto también yendo a un concepto que empezó a aparecer con esto de la multiescala, de lo macro y lo micro, el concepto de la acupuntura territorial. Esa cuestión de pensar de que si hay dinámicas en todo el territorio donde se concentran ciertas lógicas que hacen visible cuestiones problemáticas, conflictos o potencialidades, donde puede ser factible desarrollar proyectos. Y bueno, en base a esto, la otra etapa que se plantea, el subsistema decisor, le llaman en Flacán, en este caso sería como una cuestión como la hipótesis, no es en realidad la hipótesis, pero es lo más similar, pensando en la lógica que tenemos de conceptos más haciendo una correspondencia al subsistema decisor, sería como la hipótesis. En este caso tenía que ver con el vínculo entre la cooperativa LAR y la región del Paraná, por lo que veíamos hoy, ¿no? Que si bien la cooperativa tiene sede en Crespo y se llama la Agrícola Regional, el territorio que abarca, ¿se acuerdan que era eso que estaba marcado desde Diamante hasta Icaraz, de Paraná hasta Aranguren, a partir de las vías del ferrocarril? Los triangulitos es donde se desarrollaron las sucursales, entonces la capacidad de acción que tiene la cooperativa en esas sucursales. En la región del Paraná, esto que vimos hoy de esta zona que tiene ciertas particularidades distintas al resto de la provincia por todo lo que vimos hoy de la migración, de la subdivisión del suelo, de ciertos patrones en relación a la capital provincial, bueno, distintas cuestiones. La cuestión de la microrregión de Crespo y Aldea, que fue un proceso de creación de microrregiones que estuvo muy implicado la cooperativa. Entonces, ese subsistema decisor, esa palanca que iba a movilizar el cambio, era que, bueno, justamente la agrícola regional tenía la posibilidad, la potencialidad de convertirse en una plataforma para promover el desarrollo territorial de toda la región de Paraná, porque por su experiencia, por su facultad de ser cooperativa, porque también veníamos también la cooperativa regional, pero tiene sede en Crespo, está muy cargada de toda la cultura que hay en Crespo, esa cultura que está muy marcada por el progreso, por la lógica de los alemanes del Volga, que tiene que ver mucho con esto del progreso. Entonces, ¿cómo plantear frente a esta cultura tan del progreso, cómo plantear la cultura de la sustentabilidad, cultura de lo cíclico, era el desafío, digamos? ¿Cómo cambiar de esa cuestión de lo individual, que tiene que ver también mucho con esa cultura de Crespo, del desarrollo individual, el progreso individual, que tiene que ver con la competitividad y la eficiencia individual siempre? ¿Cómo transformar esas lógicas en una competitividad territorial? Entonces ya no pensamos nosotros en relación a la competencia cercana, sino nos pensamos como territorios competitivos dentro de escalas más grandes, provinciales, nacionales o mundiales. Y cómo pensar también la eficiencia como una eficiencia social, como una capacidad de organización de estos territorios para que los recursos que tenemos, las dinámicas que tenemos, sean lo más eficientes posibles para lograr objetivos concretos de desarrollo territorial.
Entonces esos eran como los desafíos que había planteando su sistema decisor y cómo venía, digamos, la filosofía del cooperativismo, cómo venía por lo menos desde lo teórico y desde lo ideal, a dar una respuesta a esta necesidad de articulación. Cómo empezar a pensar estrategias para este territorio. Entonces, bueno, aparece esto del tema generador de la cooperativa LAM como promotora de un paisaje cooperativo. Y bueno, en ese sentido vuelven a ponerse en valor esta cuestión de que les decía, LAR es una cooperativa, entonces había un montón de cuestiones que tienen que ver con el vínculo, con el territorio, con el vínculo con las comunidades, con que, bueno, no estamos hablando de una empresa privada que puede desarrollar más o menos políticas de responsabilidad social empresaria, como se quiera llamar. Tampoco estamos hablando de un Estado que se tenga que hacer cargo de un montón de lógicas que suceden en el territorio, que generalmente lo exceden, sino que era una cooperativa, entonces era como que había un impulso a partir de una potencialidad de que una institución con tanto prestigio, con tanta grandeza, con tanta capacidad de acción en ese territorio, como era cooperativa, poner en valor eso. También esta cuestión que les contaba hoy, como es regional, también está el centro en Crespo, pero tenía capacidad de acción sobre todo un territorio que se condice bastante con el territorio del Paraná. Y también, bueno, como la cooperativa, como les contaba hoy, la agrícola es bastante diversa, es una de las cooperativas más diversificadas del país. Tiene que ver con la agrícola, con servicios, con consumo, tiene supermercados, tiene corralón, tiene servicios agrícolas, tiene seguro, bueno, un montón de cosas. Entonces esa diversificación hace que también su capacidad de acción se vea reflejada en distintos ámbitos productivos, comerciales, de desarrollo territorial, bueno, en distintos ambientes podían verse implicados la cooperativa. Entonces era como, bueno, este es el tema general, esto es lo que va a impulsar a que se produzcan cambios. Y bueno, y acá aparece, ya bajándolo más a tierra, ya una vez que teníamos toda esa estrategia, bueno, ¿cómo baja esto a tierra? Entonces empieza lo que es el diseño de la morfogénesis, se llama, que parece una palabra complicada, y ahí aparece de vuelta este concepto de la acupuntura territorial. En realidad, este diseño de morfogénesis tiene que ver con, en realidad son estrategias de modelación del ambiente desde lo natural, desde lo social, lo económico. ¿Cuáles son esas estrategias de modelación? Siempre poniéndolo en la microescala, porque yo no pretendía modelar todo la región del Paraná, sino justamente detectar cuáles eran los puntos de acupuntura territorial donde se podían promover más fácilmente dinámicas de cambio que activen el resto del territorio. Entonces lo que dice, ¿se acuerdan? Todos esos sistemas que estuvimos viendo en cada uno de los paisajes, ¿no? ¿Se acuerdan el primer paisaje natural que tenía que ver con el sistema de arroyos y costas? Entonces acá está marcado el sistema de arroyos y costas, el sistema después de ferrocarril y aldeas, que se vio hablaba del paisaje rural, marcados entonces amarillo el sistema de ferrocarril con los puertos y los puntos son las aldeas, el sistema de rutas y caminos que se vio después, que tiene que ver con la accesibilidad al territorio, bueno, todos esos sistemas, el sistema de áreas naturales protegidas, empecé a entrecruzarlos y detectar dónde se presentaban estas interfaces como puntos de contacto entre dos sistemas, de dos ambientes, y que pueden ser positivos o negativos. Cuando son positivos generan diversidad, generan creatividad, generan nuevas lógicas, y cuando son negativos generan barreras. Entonces ahí empezaron a haber algunas valoraciones sobre ciertos puntos sobre los que se podía plantear esta acupuntura territorial que empieza a activar toda una red de trabajo que tenga que ver con la puesta en valor de esas marcas territoriales patrimoniales, la puesta en valor de los arroyos, la puesta en valor de las vías de ferrocarril. Incluso en este tiempo los transité bastante, digamos, esas
ese patrimonio natural no estaba puesto en valor. Entonces, esa estrategia tiene que ver con eso. Con todos esos sistemas que había detectado en la parte de diagnóstico, bueno, ponerlo en valor. Y bueno, y aparecen varias cosas acá, varias cosas al punto de, por ejemplo, tuve la oportunidad de laburar, bueno, viví una época en Crespo, una época en Paraná, una época en La Picada. La Picada me involucré bastante con cuestiones de la lógica de la zona. Y eso también me llevó a pensar cuestiones de la cuenca del arroyo de las Conchas, que es la cuenca donde se inscribe La Picada, una de las principales cuencas que hay en Entre Ríos. Propuesta del sitio Ramsar que hay en ese lugar, cómo esa misma cuenca podía pensar que, como decíamos hoy, con la lógica de la gravedad y de las lomadas que hay en Entre Ríos, como si yo tiro un papelito en Crespo, en la calle, lo tiro y se va por las alcantarillas, y se va, cuando llueve se va por las alcantarillas, se va al arroyo Crespo, del arroyo Crespo se va al arroyo Espinillo, y del arroyo Espinillo va a terminar el área natural protegida, va a pasar por ahí seguramente, y después puede llegar a seguir por el Paraná y puede llegar hasta el mar. Bueno, por decir un ejemplo burdo, digamos, de cómo hay lógicas que territorios que aparentemente no tienen que ver si los pensamos como cuencas, sí tienen que ver. Porque acá puse el ejemplo burdo del papelito, pero decir un montón de otras cuestiones, digamos. Y bueno, y también que me llevaron en mi desarrollo a trabajar incluso en ciertos trabajos de planes estratégicos que desarrollé en Viales, Seguita, Bossi. Hay uno, por ejemplo, de Viales, donde todo eso que venía trabajando en la tesis pueda empezar a bajarlo a estos territorios. Particularmente, bueno, en Crespo, es donde más trabajé, en la casa central de la cooperativa. Así era el edificio que se construyó, la sede central de la cooperativa en 1960. Se hizo un trabajo duró como 6 años aproximadamente, un plan general de arquitectura, de remodelación y de ampliación y de puesta en valor del edificio central. Entonces, este edificio que tiene un estilo desarrollista se puso en valor y se mejoró la fachada, digamos, se ayornó la fachada sin perder, incluso reforzando las dinámicas de la arquitectura desarrollista que había en esa época, poniendo en valor al punto de que, bueno, este edificio logramos no solamente que se vuelva patrimonio histórico-cultural local, sino que se convirtió en monumento histórico provincial. Logramos eso con el edificio de la cooperativa. Sí, por eso que se desmerezca que adentro pasen cosas, no en la parte original, pero sí en otras partes que se amplió el edificio, que sucedan cosas que tengan que ver con lógicas actuales y con necesidades actuales que había del edificio. Pero bueno, acá es como que a partir de trabajar en la cooperativa pude bajar a tierra y hay un punto físico y central, porque es en este nodo en el que pude trabajar, el nodo de Crespo, llevar a la realidad a partir de mi profesión de arquitecto, llevar todas esas premisas que estaba hablando en general, poder lograrlas en lo concreto fue bastante satisfactorio, digamos, en ese momento. Así que bueno, fue bastante, como decía, como duró tanto tiempo el trabajo, cuando bajé a escribirlo, empezaron a aparecer todas estas relaciones que quizá mientras las estaba haciendo no era tan consciente, pero después sí empezaron a ser bastante, como que decantaron, porque eran lógicas. Bueno, otra etapa es la legitimación del equipo proyectual. Acá, imagínense, a partir de trabajar en distintas cuestiones, hubo diversos equipos en donde logré el equipo de la cooperativa, del agrícola regional. Acá otro equipo también en la cooperativa, pero trabajando con muchos alumnos de escuelas secundarias y trabajando esta cuestión de todo un proceso que llevó finalmente a que este edificio se declare como bien monumento histórico provincial, porque se hizo una recuperación de la historia, de lo que implicaba este edificio para la comunidad, incluso fue el símbolo de la cooperativa, lo que implicó en la década de 60 que aparezca este edificio en una localidad como Crespo, una escala doméstica, baja, rural, que de repente aparezca este edificio con una escala y con una forma tan moderna, fue muy importante en ese momento. Eso se rescató y fueron fundamentos para que se declare como monumento histórico provincial. Así que bueno, un montón de equipos en los que trabajé que tenían que ver con esto del trabajo en equipo. La legitimación de algunos de esos equipos, el principal fue en este de la MICA, la microregión de creativas, ¿sí? Sí, para después dejar un ratito para las preguntas.
final, pero para Sí, ya termino. empezar. Sí. Vale. Bien, gracias. Me recolgué. No me tomé un mate que tengo cebado, Carla. Bueno, voy yo terminando. La cuestión de la microrregión de Crespo y Aldea, como les decía, fue un proceso de pensar como microrregión, una microrregión no basada en lo turístico como hay otras, sino basada en lo productivo. Entonces se legitimó todo ese proceso a partir incluso de la llegada de inversiones del Banco Mundial, bueno, un montón de cosas que sucedieron que legitimaron ese proceso, bajando más a otra cuestión de la factibilidad y la sustentabilidad técnica, económica y legal, que hice una experiencia piloto, porque ya no tenía que ver con una empresa privada que en sus dominios ponía plata, sino que en este caso era en un espacio público que se desarrolló lo que se llamaba Plaza del Guardabujas, porque se recuperó la casita del Guardabujas, que era el señor que movía las vías de tren, porque era el tren de la estación. Entonces hay una recuperación patrimonial con un montón de actividades de integración, y bueno, que permitieron una experiencia piloto de esta plaza. Y después finalmente la sustentabilidad del proceso proyectual, como esta cuestión en el tiempo, que finalmente hicieron a que, bueno, se inició un proceso en la cooperativa de arrancar a concretar de que todas esas acciones de responsabilidad social empresaria, que así se denominaba en ese momento, se cree un órgano aparte que se encargue de eso, y fue la Fundación LAB. Se creó la Fundación LAB, del cual fui el director durante un periodo de tiempo, y bueno, en ese se desarrollaron un montón de acciones que tienen que ver con un proyecto llamado Proyecto Arbolar, que tiene que ver con forestar toda la zona. Se trabajó mucho con escuelas, con esta cuestión, ¿no?, de qué es el paisaje deseado que buscamos, categorías de árboles, nativas, benéficas. Se laburó mucho con escuelas, mucha la cuestión de la identidad territorial, la identidad de los árboles que estamos plantando, que eran nativos. Bueno, cosas que hicieron los chicos que realmente fueron muy emocionantes en ese momento. Pandemia por medio, un montón de cosas. El proyecto Vías Verdes, que principalmente en Libertador se desarrolló, que tiene que ver con eso de recuperar las vías de los trenes para actividades aeróbicas, para andar en bici, como sendas verdes. Bueno, un montón de cuestiones que hicieron a que, bueno, todo eso que había planteado lo pude también un poco más en la fundación llevar adelante. Ahora ya no trabajo en la fundación, ahora estoy trabajando en otras cuestiones, y por ahí más vinculado a esto de que te quiere ver con la tesis. Estoy muy vinculado a un área natural protegida que se llama Los Salomitos, que tiene también un viñedo. Entonces hay un montón de estas cosas que las sigo desarrollando, pero desde otros lugares, digamos. Y bueno, para finalizar, algunas reflexiones finales que tienen que ver con la tesis, aportes que me decían, ¿cuál es el aporte al paradigma de sustentabilidad que tiene que ver con la tesis? Y principalmente a esa mirada holística que había del paisaje, del ambiente. Yo le metí mucho esta mirada del paisaje, esta cuestión de la mirada subjetiva que hay del paisaje, y de cómo ver esta cuestión de lo dinámico, cómo va cambiando en el tiempo. A partir también de la experiencia de quienes lo habitaban, porque en todos estos proyectos que fui pasando me relacioné con muchas personas y cada uno me dio su visión del paisaje. Entonces, introducir ese concepto de paisaje me permitió una diversidad de miradas que creo que es necesario para plantear proyectos que tengan que ver con el paradigma de la sustentabilidad. Una innovación desde la propuesta, bueno, esta forma de navegar, ¿no? Porque yo no era que tenía un proyecto y trabajé solamente en un proyecto, no, fueron distintos proyectos en distintas partes dentro del territorio que me permitieron muchas prácticas, digamos, y esta cuestión de plantear esta conjuntura de lo territorial, en donde había ciertas estrategias que iban a lo territorial, pero después cuando bajaba a la proyectación o a la acción, tenía que ver con lo chiquito, con lo leve, con lo de agricultura. Entonces, eso creo que es una innovación fuerte para la propuesta. Y después la transferencia de aprendizaje a terceros sería, creo que lo que más interesante que se dio solo fue esta cuestión de las escalas, ¿no? De la cantidad de escalas en las que trabajé, y en las que siempre buscando rastrear la causa de las causas. Y en esto, como les decía, hubo cosas que yo me encontré buscándome mismo también, buscando yo mis orígenes, yo si tenía antepasados de los nuevos de Volga, si tenía antepasados originarios, de dónde venían, por qué creemos salió así,
por qué mi familia tiene la que estar a un lado del terrazo. Bueno, un montón de cosas que tuvieron que ver con una búsqueda de identidad propia, pero que al estar tan trabajando en relación al ambiente que me rodeaba, pude también visibilizar en el ambiente y generar cosas que no tenían que ver, que sí tenían que ver con mi historia personal, pero que también tenían que ver con la historia personal de un montón de personas que habitan ese territorio. Entonces eso creo que es lo más importante que en relación a qué sugeriría yo para realizar trabajos de este tipo, digamos. Ahora también ando laburando en planificación territorial, haciendo planes de ordenamiento territorial en algunas localidades cercanas, así que también toda esta tesis, este trabajo me resultó de muy bueno para contextualizar y para saber desde qué lugar voy a plantear esto que es el paisaje deseado, y que en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con cuál es el paradigma que planteamos hoy frente a la crisis del paradigma del progreso infinito. Bueno, hay deseos, todos tenemos deseos sobre nuestro territorio. Bueno, empezar a activarlo, empezar a ver la forma de bajarlo a tierra para poder estar más cerca de algo que es tangible hoy y que, independientemente que el futuro parezca bastante oscuro, no nos queda otra que activar hoy y que se puede buscar desde lo pequeño, de la cultura, acciones que realmente sean transformadoras. Sí. Bueno, bárbaro. Aprovechando un poco lo que decías de transferencias de aprendizaje, bueno, continuamos con las preguntas. Si alguien quiere realizarlas por el chat o si alguien quiere realizarlas aquí en el Meet directamente, levanta la mano y nos organizamos. ¿Te tomaste un mate? Perdón, yo me pongo a hablar. Sí, está frío ya, pero no importa. Bueno. Me interesó andar en la cuestión del principio, no porque sea tan necesario en cuanto al desarrollo del trabajo, del diagnóstico, pero sí porque, no sé, me pareció una forma de entender el territorio que me lo han valorado muchas personas, y entonces dije, no, entonces vamos a andar en esto, vamos a explayar, en revalorizar ese paisaje natural, rural, urbano que está y nos rodea, tenemos que verlo. Sí, revalorizar la historia también, ¿no? Estamos en momentos en donde parece que las cosas son como ahistóricas y el ponerlas dentro de un proceso histórico que empieza, digamos, desde nuestra historia continental con los pueblos originarios y hacer un planteo desde allí, me parece que habla de una integralidad que es parte de lo que ayuda a comprender después cada territorio en lo singular. Así que, bueno, anímense, vamos con las preguntas que quieran hacerle, comentarios también. Pueden levantar la mano y activar los micrófonos, también pueden escribir en el chat. Cualquiera de las opciones son posibles. Bueno, que hay gente también que me acompañó en todo este proceso, está Griselda ahí que veo, bueno, la Tati también, Glenda, bueno, estaba, nada, un montón de gente en eso del equipo proyectual, un montón de gente que me acompañó en todo este proceso, porque se hizo largo, se me hizo un poco larga la tesis, pero bueno, agradecerle también a todos los que estuvieron presentes y que me ayudaron a darle un cierre. Bueno, yo creo que, a un comentario nomás, que ese tiempo que vos manifestás, Lea, me parece que se ve muy reflejado en el nivel de complejidad del análisis de escalas, que realmente es lo que te permite identificar estos puntos de acupuntura territorial, como los denominaste vos. Me parece un concepto magnífico para entender los territorios, y además que se manifiesta, vos decís, es un diagnóstico largo, es un diagnóstico que te llevó muchísimo tiempo, pero ahora lo podés utilizar para muchísimas cosas, en todos estos planes territoriales que te toca abordar como consultor, como también en esos pequeños puntos de menores subsistencias.
ecosistema, como arquitecto en lo particular también, con otra mirada mucho más amplia y holística del territorio, que bueno, me parece súper valorable y que es una herramienta, ese diagnóstico en sí mismo para la región del Paraná. Así que bueno, nada, hacer ese comentario. Buenísimo, no sé si quedó ahí alguien que quiera comentar algo o... Nadie dice nada, che, se quedaron muy aburridos. Bueno, en el mientras tanto, queríamos decirles que hay registro de los participantes para la asistencia que tendrá su certificación. Si hay alguien que está con alguna cuenta que no es la propia, o si hay alguien que está con algún seudónimo, por favor escríbanos en el chat para registrar su asistencia. Aquí Luján ha levantado la mano, así que la escuchamos. Sí, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Estoy en escuela, por eso no sé si se me escucha o no. Te escuchamos, Luján. Yo quería nada más hacer un comentario mientras lo escuchaba que me parece muy interesante esto de reivindicar la cultura, nuestro patrimonio, sobre todo ahora que se está dando a nivel internacional toda esta discusión de que es Argentina culturalmente, de que somos racistas. Bueno, lo escuchaba que él hablaba de los alemanes del Volga y bueno, me pareció muy importante. Muchas gracias, Luján, por tu aporte. Sí, y creo también este abordaje de que las escalas espaciales son importantes, pero fíjense la importancia también de las escalas temporales, ¿no? Que cuando se superponen todas esas cosas al mismo tiempo aparecen esas miradas como las que manifiesta el trabajo de Leandro. No sé si alguien más, por ahí algún comentario. Gracias, Leandro, por tu aporte, excelente conferencia, Evelyn. Bueno, gracias. Hay que decir de la parte de diagnóstico, la verdad que ahora que me acuerdo, cuando estaba en la fundación, utilizamos mucho ese diagnóstico para hacer capacitaciones a docentes. Hicimos un convenio con el Consejo de Educación y entonces es una forma, como bien decías vos, Tati, de empezar a lo pedagógico del territorio, reconocer esa visión que tenemos sobre el territorio, y siempre desde una mirada del paisaje, entonces una mirada personal. Entonces como que había un montón de fortaleza que tiene esa forma para la educación también, y bueno, ojalá que si se da otra en otro momento, también se puedan continuar, porque sí, da para ahondarlo más. Ahí levantó la mano Griselda. Adelante, Gris. Griselda, estás muteada. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, no, yo quería, gracias por el aporte, Leandro, y bueno, y a todos los que estuvimos participando, porque valorar también el esfuerzo, este es un gran esfuerzo, los que hicimos metodología FLACAN sabemos que implica mucho tiempo para hacer una integralidad como esta. Pero yo lo que quería destacar era que es un material muy importante para mí como geógrafa, como docente, me parece para los chicos de escuelas secundarias sobre todo, porque muestra de un paisaje que nosotros vemos todos los días la interacción, sobre todo teniendo como eje los
social, ¿m? Al hombre, porque yo muchas veces le digo a los chicos así, si no existiéramos nosotros, todo esto que Leandro hizo para los, por lo menos para hasta ahora, hasta los pajaritos y otros más, no tendría significación. Pero sí también para mostrar la importancia de la sustentabilidad de ese paisaje. Porque cuando se pide desde una ciudad, clasifiquemos los residuos, o sea, seamos muy constantes en eso, evitemos contaminaciones, tanto lo urbano como lo rural, es muy significativo que los chicos tomen conciencia, porque ellos son los que nos van a gobernar dentro de poco, y ellos son los que tienen que hacerse cargo y lograr que la sociedad responda a esto, porque si no, son cosas que están en un libro, que están en un trabajo como esto, pero tiene que salir mucho para el afuera. Y como educadora también creo que la educación es el vehículo más importante para hacer la discusión, y en especial los adolescentes, porque los adolescentes cuando toman un tema que los afecta o que puede afectarlos, lo toman muy en serio. Así que los felicito a todos los que aportaron en esto y que sigamos adelante. Ya está. Gracias. Bárbaro. Bueno, acá dice, a ver, hola, ¿cómo están? Me interesó mucho todo lo que contaron, me parece muy bien que sepamos y conozcamos más sobre estos temas, ya que nos ayudan mucho a saber y aprender más. Gracias por todo el aporte. También me interesó la historia de los animales del Volga. Esto lo dice Ailén Coaglino, así que bueno, gracias. Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, vamos llegando al final, vamos llegando al cierre. Queremos agradecer a Leandro por su tiempo, por su predisposición, por participar de este ciclo, a todos los que se han inscrito, a todos los que estuvieron presentes, por sumarse a pensar aportes para la gestión ambiental del desarrollo local, que es el tema que más nos convoca desde el Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable. Y bueno, y les recordamos que la actividad y todos los encuentros del ciclo tienen un certificado individual por cada uno de los conversatorios, que será expedido por la facultad, que será un certificado virtual y que llegará al correo electrónico con el cual se inscribieron en el formulario. Así que bueno, es hacer la... Sí, allí hay algunas intervenciones en el chat. Lo que les reitero es que todas aquellas personas inscritas mediante el formulario de inscripción tenemos sus datos, tanto el DNI como la dirección de correo electrónico en donde les llegará. Si hay alguien en el chat que no está inscrito mediante el formulario, por favor, quédese un ratito, entonces tomamos ese registro y sobre todo el mail, si no después no sabemos dónde enviar el certificado. Y bueno, ya para cerrar, agradeciendo también a Leandro esta apasionada presentación y tan clara y tan dinámica, queremos invitarlos al próximo conversatorio que va a ser en el mes de agosto, ya el jueves 29 de agosto, también a las 14 horas, también por modalidad virtual, y va a estar a cargo de Tatiana Jodor, aquí presente en esta oportunidad coordinando el conversatorio, actual codirectora del CIS e investigadora asociada desde hace varios años, y el encuentro se va a llamar Gestión Integral de Recursos Hídricos en Cuencas Urbano-Rurales de la región del litoral. Así que invitamos a algunos que se incorporaron hoy al ciclo y a los que ya nos acompañan desde los ciclos anteriores, que nos acompañen también en agosto, y bueno, esperamos contar con la participación y que continúen siendo tan interesantes como han sido hasta el momento.
a todos, a todas, y a Leandro en